Señoras y señores, bienvenidos todos a Periodismo y Sociedad. Gracias por estar con nosotros. Hoy contamos a día 12 de octubre del año 2021, Día de la Raza. Hay personas que no les gusta utilizar este término como Día de la Raza, pero verdaderamente la historia está escrita y pues uno deduce en lo que considera pertinente o no. De todas maneras, somos un terreno bendecido por Dios a pesar de nuestras situaciones que tenemos durante toda la vida. Y precisamente por eso debemos reponernos cada día y poner entusiasmo en lo que hacemos. Y hoy, más adelante en el programa, ustedes verán que trataremos un tema con una persona con mucha autoridad para hablar sobre lo que es positivismo, sobre lo que es tratar de mantener una salud mental. Vamos a hablar más adelante con el doctor Janoy Vargas sobre este aspecto. Bien, muchísimas informaciones tenemos. Hay que decir que ya el día de ayer fue el último día de un proceso donde mantuvimos República Dominicana durante 20 meses alrededor con un estado de emergencia que implicaba, entre otras cosas, tener establecido un toque de queda, una limitación a el tránsito que nosotros podemos tener libremente en las calles. Hubo momentos incluso, ustedes recuerdan, que a las 12 del día debíamos ya estar todos en casa. La situación ha ido variando con el tiempo, el comercio en República Dominicana se ha ido restableciendo, la vida normal prácticamente ha alcanzado unos niveles que, si bien no estamos, por supuesto, igual que antes de la pandemia, pero ya nos hemos acomodado, nos hemos ajustado a saber que tenemos una situación sanitaria de cuidado y que debemos tomar las precauciones debidas para tratar de no contagiarnos, para mantener una salud alejada de lo que es el COVID-19. A propósito, aquí en República Dominicana las últimas semanas ha ido un constante aumento en la positividad diaria, un aumento persistente, lento pero persistente, de la ocupación hospitalaria, la ocupación, por supuesto, y por ende, de las unidades de cuidados intensivos y, lamentablemente, las personas que han sido intubadas. Por ejemplo, en 1 de septiembre nosotros teníamos 80 personas que en ese momento estaban intubadas. 80. Veníamos de cantidades mayores a 400 en los peores momentos y fuimos bajando hasta llegar a ese punto, 1 de septiembre. Sin embargo, el reporte del Ministerio de Salud Pública del día de ayer indica que en estos momentos hay 126 personas que están recibiendo asistencia de un ventilador, o sea, intubadas. 46 personas más que el 1 de septiembre. ¿Qué indica esto? Que el COVID no descansa, no cesa. Es un enemigo peligroso. Y las personas que ya caen en un proceso de ventilación, algunas veces en un porcentaje que es digno de tomar en cuenta, pues no la pasan bien en ningún sentido, y hay un porcentaje, que hay que decirlo, importante, de estas personas que no superan esa situación, lamentablemente. Así que cuidémonos. Hay ahora una resolución donde se dispone que para usted acceder no se ha puesto todavía en vigencia, en los próximos días será puesto en vigencia, que usted, para acceder a un supermercado, a un evento deportivo, a un evento artístico, a un gimnasio, pues deberá presentar su tarjeta de vacunación. Si no es así, usted no podrá acceder a muchos lugares.
Esto ha motivado que las personas que aún no se han vacunado o tienen una primera dosis, pues hayan cambiado de opinión, de decisión, y se ha incrementado en los últimos días, a Dios gracias, la asistencia a los centros de vacunación. Ha sido evidente que este anuncio de la implementación de medidas de restricción a personas que no tienen sus vacunas, pues está empezando a dar frutos. Y hay otra realidad. Si notamos que de las personas que están en hospitales o clínicas internos, producto de COVID-19, prácticamente casi la totalidad no está aún vacunado. Esto significa que que la vacuna es efectiva, que la vacuna impide a la persona ir a hospitalizarse. No es que la vacuna impide en su totalidad, y eso ustedes lo saben, porque se ha dicho centenares, miles de veces, no es que la vacuna impida que usted que se ha vacunado no pueda nueva vez contagiarse. Ahora bien, si ese fuera el caso y usted tiene las vacunas correspondientes contra el COVID-19, es muy difícil de probabilidad y estadística que usted vaya a parar a un hospital o a una clínica con internamiento, porque los anticuerpos que crea en su organismo las dosis correspondientes de vacunas, pues lo protegen, nos protegen, y el virus lo recibimos, pero el organismo lo maneja, lo disipa y se queda en una simple molestia, una fiebre sencilla y cualquier otro tipo de síntoma que va paralelo a la aparición de este malvado virus. Pero la vacuna sí funciona, verdaderamente funciona. Paso a otro tema. Desde el fin de semana se estuvo manejando en medios de comunicación, inclusive medios de comunicación acreditados de renombre, y por supuesto en las redes sociales, donde cae todo lo que existe y hasta lo que no existe, y eso es lo peor, pues se estuvo manejando la información a través de la aparición de un documento muy amplio de lo que supuestamente, y esto lo digo entrecomillado, era el proyecto, el preproyecto de planteamiento de la reforma fiscal por parte del gobierno dominicano. Desde el sábado y el domingo empezamos a escuchar a las personas que se hicieron eco de esta situación, que ese proyecto, y algunos mostraban el documento amplísimo, ese proyecto de reforma fiscal del gobierno implicaba implementar que se cobre el ITEVIS a los servicios de carga, a los pescados, a los servicios funerarios, que se incremente el nivel de cotización para personas del impuesto sobre la renta, para personas que reciben un salario a partir de 72,000 pesos, que en esos momentos pagan un 25%, se les cobraría un 35%. Imagínese usted gane 72,500 pesos y tenga que pagar 25,000 pesos de impuestos cada mes. Eso si es una reforma, es una deforma, algo deformado. Y por ahí María se va. Muchísimos ejemplos de la ley de cine, su artículo 34 iba a ser modificado. En fin, todo lo que tiene que tener una reforma para afectar al clase media baja y al menos pudiente. Entonces, si eso es una reforma que nos viene encima y eso fuese verdad, pues Dios nos coja confesados para estar protegidos. Entonces, oportunamente, el gobierno ayer, a través de su vocero, indicó que esa no es la propuesta del gobierno, que en modo alguno esa es la propuesta del gobierno, y descartaba y le restaba credibilidad al documento que duró
y me imagino que hoy seguirán algunas personas mencionándolo, varios días, pues planteándose como que era la reforma que el gobierno iba a presentar oportunamente y prácticamente en el futuro inmediato, porque esa es la necesidad. Eso es lo que ha dicho, por ejemplo, Miguel Seara Hatton, del área de economía del gobierno, que ya la reforma no espera más. El presidente de la Cámara de Diputados indicó también que la reforma era necesaria y era un requisito para que el presupuesto del año 2022 pudiese aprobarse. En fin, se puede mencionar que hay un consenso entre el mundo de los opinantes de economía en República Dominicana, pero ¿cuáles son los puntos que tratará? Nadie lo sabe. Hay muchas deducciones, hay muchas inferencias, eh, pero sin ningún fundamento, porque hasta que de manera oficial el gobierno no presente su proyecto, pues entonces todo queda en estimados y especulaciones. La reunión que hubo el pasado día 6 de octubre, el pasado miércoles, del tercer encuentro del Pacto del Diálogo Nacional, del diálogo, el presidente de la República, su vocero dentro del Consejo Económico y Social, indicó que el proyecto de la reforma fiscal del gobierno estaba siendo retirado de los puntos del diálogo nacional porque el presidente de la República personalmente visitaría a los líderes de los partidos políticos para socializar, para presentarles, para conversar con ellos los puntos que el gobierno tenía interés en que conformen la reforma fiscal. Entonces, si es el presidente de la República, dicho de manera ya oficial, que va a visitar a los diferentes representantes de los partidos políticos para plantearle lo que sería la reforma fiscal, pues entonces, a partir de esos momentos, de las visitas ya mencionadas, es que tendremos el proyecto de reforma fiscal enunciado de manera concreta y oficial. Hasta tanto, lo demás se queda anulado, cualquier tipo de especulación, como hizo ayer el vocero de la presidencia, indicando que no es el proyecto oficial lo que se ha estado manejando en los medios de comunicación y manoseándose en las redes sociales desde hace varios días. Quiero mencionar, no he podido indagar en el día de hoy cuál es la situación de salud de él, pero nuestro amigo, ese gran comunicador de Santiago, el querido Cocodrilo, pues su esposa y un hijo están aquejados de COVID-19. Es una situación delicada porque él, lo hemos visto, que desde hace varios años, y no al contrario, lo enseña, lo muestra, su situación con diabetes, que le ha hecho inclusive que parte de un pie pues le fuese ya amputado, le tiene siempre en un estado de cuidado y de una dieta rigurosa y un comportamiento acorde a su situación de salud. Así que esperemos que tanto él como su esposa pues puedan sobrepasar esta situación, porque verdaderamente el COVID es una enfermedad malvada. Así que más adelante estaremos pendientes, haré una llamada a un familiar de él cuando termine el programa para enterarme del estado de salud en el día de hoy. Bueno, nosotros vimos que ya el año escolar inició hace un par de semanas. Es lo mejor que pudo haber pasado, o lo menos inadecuado, porque continuar con esa educación a distancia se vio que era preferible ya ajustarnos, respetando las normas, pues también integrar la parte de la educación. Ayer conversaba con una directora de colegio y me dijo que ha sido difícil porque los muchachos
no les gusta a muchos de ellos pues mantener el uso obligatorio de la mascarilla en las aulas y en el recreo, en las horas de ocio, de entrada, de salida del colegio, pero son rigurosos. Y me dice la directora del colegio que conversé, que también en los otros colegios están en las mismas, eh, luchando con los jóvenes para que ellos colaboren, pero se va sobrellevando la situación. Y qué bueno que ya tenemos clases presenciales, porque esta es una enfermedad que debemos saber vivir con ella. Está presente el COVID-19 para irse, quién sabe cuándo podrá lograrse esta situación. Miren, nosotros teníamos hace 2 meses un 5% de posibilidad de positividad diaria de las últimas 4 semanas. Ya ayer andaba cerca de 10, o sea, el doble del porcentaje de promedio de últimas 4 semanas se había duplicado. Ya habíamos llegado a un lugar muy interesante. Estábamos rebasando cifras que son preocupantes. De nuevo, volvemos y sostenidamente, como lo decía al principio de mi comentario, pues se ha ido incrementando y esto es de cuidado. El día de ayer fue alrededor de 13-14% la positividad. Era muy normal prácticamente que hace 2 meses atrás tuviésemos 5%, 6, 4. Un día que fue 3% el resultado de la positividad de ese día. Y no nos descuidemos. Esto uno no puede cansarse de mencionarlo. No nos descuidemos. Si usted no le tiene tanto temor o no le tiene temor a ser infectado, pero si piense en el que está a su lado, si usted resulta contagiado, lo va a contagiar, es lo más seguro, a su esposa, a sus hijos, a la persona que viva con usted o a las personas que vivan con usted. Vamos a hacer una pausa comercial para continuar con el desarrollo de periodismo y sociedad. Señores, hay que dar pie con bola. ¿Saben lo que es dar pie con bola? Ser eficiente. Vuélvase adicto a la eficiencia y usted verá qué agradable es la vida. ¿Te gusta la eficiencia, Licho? Sí, me gusta, la persigo. Soy, ¿cómo se llama? Enloquecido con eso. Exactamente, exactamente. Perseverante cada vez más en eso. Me gusta. Por eso la disciplina, eso se consigue con disciplina. Desde luego. Disciplina. Y en la eficiencia reside en parte el desarrollo de los pueblos. El desarrollo de los pueblos reside en parte en lo eficiente que se es. Que usted es un empleado normal y corriente, sea eficiente. Que usted es un empresario, sea eficiente. Ser eficiente es el mismo resultado, el mismo efecto que le da a la sociedad. No importa el lugar donde usted esté, no importa el lugar, porque si usted es eficiente aquí, va a subir, va a crecer por su eficiencia. Así que La vamos a hacer un eficiencia, partido de eficientes, Licho. ¿eh? Un partido o una agrupación de eficientes vamos a hacer, vamos a construir. Eso se puede conseguir, pero la mejor fuente, la mejor base de la eficiencia es la disciplina. Claro. Si tú no tienes disciplina, nunca será eficiente, nunca será. Así es. Bueno. Ayer celebraron el primer aniversario del fallecimiento de doña Ibelice Prat Ramírez de Pérez, una exuberante dama, excelente y eficiente profesora, una ciudadana ejemplar, una mujer de altos quilates en el valor patriótico, en el valor ciudadano, magisterial, un ejemplo de ciudadanía. Cumplió un año ayer y el Instituto José Francisco
Peña Gómez, pues les dio, junto con el Partido Revolucionario Moderno, del que era miembro de su dirección ejecutiva, y sus familiares tuvieron una serie de actos para conmemorar su aniversario, comenzando con una ofrenda floral en el cementerio Máximo Gómez, de la Máximo Gómez, donde están sus restos. Luego hubo una misa a las 4 de la tarde, a la que asistió el expresidente Hipólito Mejía en su condición de presidente del instituto, el doctor José Francisco Peña Gómez, del que doña Ibelice fue hasta su último día, todavía sigue siendo guía como directora académica. Su espíritu todavía resplandece ahí. Y también en el instituto se hizo una vigilia, una reflexión. El instituto está impartiendo varios diplomados de políticas públicas, de gerencia en política y de una serie de temas en los que cada alumno pues hizo su reflexión sobre lo que conocía de Ibelice, sobre lo que consideraba y lo que considera doña Ibelice, y fue muy bonito, muy bonito. Doña Ibelice Prats de Pérez, qué interesante es cuando de una persona tú puedes decir, es un referente. En el caso de ella, se puede mencionar, es un referente de eficiencia, de capacidad, un referente de modelo de mujer que progresó en el mejor sentido de la palabra, progresó en lo humano, progresó en lo profesional, dejó secuelas muy buenas, dejó resultados muy buenos. Una familia de mucho nivel académico, de muy buen nombre, y qué interesante es eso. Doña Ibelice pudo combinar el ejercicio de la política con el ejercicio de su gran vocación, su otra gran vocación, que era enseñar la educación. Tenía dotes hasta de poeta, hasta de poetisa. Ella no lo reconocía mucho eso, pero Sí, verdaderamente tenían unas cualidades intelectuales tan agradables, tan elegantes, que verdaderamente por eso es fácil decir, y se puede decir, doña Ibelice fue un referente, y ahí agregarle muchas cosas que usted pudiera agregarle como referente, que fue la existencia terrenal de doña Ibelice Prats de Pérez. bueno, paz a su alma, que sus recuerdos, su historia, su impronta por la educación, por la política, que fue muy ceñida a la ética, ambas instituciones, ambas actividades, su vida familiar, como tú dices, que sean replicadas, sean siempre guía de mucha gente que estuvo cerca de ella y de otras gentes que pudieran conocer de su historia. Justamente ahora que se está conmemorando un aniversario más, creo que es el aniversario 50 y 59 de la 49 de la ADP, Asociación Dominicana de Profesores. Pues doña Ibelice fue la fundadora de esa pujante, potente y bastante éxito asociación de profesores. Y lo menos que le pueden hacer es un gran homenaje. Creo que tienen elecciones esta semana y su mejor homenaje es escoger a sus mejores dirigentes ahí. Eh, Hay tanto que decir en esos procesos eleccionarios de la ADP, que yo preferiría esperar resultados y no utilizar mucho tiempo en eso. La Claro, Asociación Dominicana de Profesores eh, verdaderamente pudiera tener otros niveles de que uno los pudiera evaluar.
no estoy denostando, por supuesto, el gremio, por supuesto, pero pienso que ellos están quizás un peldaño pendiente de escalar al nivel que muchas acciones institucionales de ese gremio debería aplicar y que uno lo notara. De mi parte, voy a esperar que decidan definir el resultado de cuál será el desenlace de su proceso electoral. Dicho, hay ahora discrepancias en algunos sectores de la sociedad con respecto a el implemento de requerirse la vacuna, la tarjeta de vacunación, para tú poder acceder a algunos servicios y lugares. Por ejemplo, el Colegio Médico Dominicano no está de acuerdo. No está de acuerdo con que haya que presentar una tarjeta de vacunación para tú poder ingresar a algunos lugares. Pero, ¿qué queremos? Queremos estar lo mayormente protegidos del COVID, vacunarnos. Entonces, ¿por qué criticar eso si ayer escuchaba a algunas personas diciendo es anticonstitucional, es un derecho fundamental que se empieza a violar? El gobierno debió mantener el estado de emergencia para, dentro de esa prerrogativa, tomar la medida que tomó. Debieron esperar, debieron extender el estado de emergencia. Palo si bogas, palo si no bogas, como la gata de Marola. Ya ahí eso no lo puedo continuar, pero ustedes lo saben cuál es ese adagio. Señores, todo lo queremos criticar, todo, hasta el asunto de la salud. Queremos criticar que se exija una tarjeta de vacunación para protegerte a ti. Y yo lo critico eso, y cuando viene a ver, resulta que un familiar mío fallece a causa de que fue contagiado por no tener la vacuna. Entonces, algunas veces somos pequeños en el actuar. Esa crítica, ¿a qué viene? Un patriotismo, un respeto, una exigencia de respeto al derecho del hombre en la sociedad. Por Dios. Bueno, no es, yo no creo que sea inconstitucional, porque el Estado en la Constitución está compelido, está llamado a preservar la salud del pueblo dominicano, y para eso crea el Ministerio de Salud, del que dependen decenas de organismos. El Estado tiene una política de salud que es aplicable a toda la sociedad, y esa política de salud está vinculada a todas las medidas, está expresada en todas las medidas que se hagan para preservar la salud, preventivas y curativas. Es decir, el Estado está responsabilizado en eso. Cuando el Estado no lo hace, deja de cumplir con esa misión que le establece la Constitución y se ve atacado por la misma sociedad. Es decir, que no es inconstitucional, y todo lo que haga el Estado para garantizar la salud de todos, porque la vacuna es un proceso, una acción para garantizar la salud de la población dominicana, evitar el contagio. Y eso no son medidas que restringen la circulación. Lo único que te pide es como que tú vas a volar. Si tú no tienes un pasaporte, no te puedes montar en un avión. No es inconstitucional que tú tengas un pasaporte, que te pidan un pasaporte para tú volar en un avión. Tú vas a ver, Licho, vas a ver que algún alegre, algún cara graciosa va a llevar una instancia al Tribunal Constitucional y se la va a lucir exigiendo que esa resolución no sea puesta en efecto. Tú lo vas a ver. Licho, debemos hacer una pausa brevísima para poder unir al invitado que ha tenido inconvenientes técnicos. Ya Ángel lo ha resuelto junto con él y vamos a hablar de salud mental con el doctor Janoy Vargas. Si quieres una coletilla del tema antes de ir a la pausa, no sé.
No, está bien, está bien, está bien. Adelante, Ángel. Señoras y señores, continuamos. Lamentablemente, el doctor Hanoi Vargas, psicólogo clínico, pues ha tenido inconvenientes con su conexión vía Skype. Lamentamos mucho esto. Reprogramaremos esta conversación que verdaderamente interesa porque después de tener más de año y medio en una situación de cambio radical en estilo de vida, la parte psicológica del ser humano, y nosotros no somos la excepción, pues de una u otra manera se afecta, aunque quizás no nos demos cuenta. Licho, ¿de qué nos damos cuenta? Tú que tienes tantos temas pendientes por ahí. Bueno, estamos en la parte que tiene que ver con la discusión del Congreso Nacional sobre la nueva ley de presupuesto. La sometió a un proceso bicameral. Resulta que para ese presupuesto parece imprescindible que haya una reforma. Y la reforma ha sido aireada de ayer para acá. El ministro, el director de comunicaciones del gobierno dice que no es la posición del gobierno, no es oficial, pero ya la sociedad tiene como que fue una propuesta que se filtró, que está en la palestra. Esa propuesta. Que fue, como tú lo indicas, yo lo hablaba al inicio del programa, que fue rechazada la veracidad de este documento amplísimo que apareció en los medios y en las redes. O sea, eso fue descartado por el vocero. Sí, fue descartada, pero ya está discutiendo. Ayer el presidente Hipólito Mejía dijo que era necesaria, aunque está de acuerdo en que se excluyan los productos de primera necesidad. Hay una posibilidad, porque hay una corriente que dice que incluyendo muchos productos de primera necesidad, pero bajándole ¿cómo se llama? El impuesto a la canasta. Es decir, hoy que pagamos 16, hay gente que dice vamos a pagar un 10 y vamos a incluir todos los productos ahí. O vamos a poner un 10 y vamos a incluir una determinada producto. Si tú incluyes los productos de la canasta familiar, no importa lo que tú le cobres. Si la generaliza, le estás cobrando. Entonces hay gente que no está de acuerdo con eso. Que mejor se sigan aumentando algunos de los artículos que hoy se graban, que se siguen grabando. Yo no sé todavía cómo está el gravamen hacia la riqueza obtenida. No sé cómo eso se puede determinar, pero esa es la discusión. Mira, tú mencionas lo que indica como sugerencia el presidente Hipólito Mejía. A mí me parece muy práctico. Él habla de que no se toquen los alimentos, sí, y al mismo tiempo indica que debe ir una modificación de impuestos al alcohol y a las bancas de apuestas. Eso pues suena interesante. Las bancas de apuestas, aquí se apuesta al juego diario 5 millones de dólares. Y pregunte usted cuánto recibe el Estado por concepto de eso. Por ejemplo, en Nueva York. En Nueva York, todas las loterías, por ejemplo, el propietario es el Estado. En Estados Unidos, por igual, todos los estados de Estados Unidos tienen loterías, tienen la loto. ¿Y quién es el dueño? El Estado. El Estado.
Entonces, aquí, si multiplicamos 5 millones por 365, va a dar una cantidad de dinero en pesos, 5 millones de dólares que se juegan diario, mínimo, comprobado. Entonces, el Estado debe tener una participación de eso, que es normal en todas las sociedades del mundo. Entonces, vamos a buscar que ojalá la reforma fiscal sea como lo ha indicado el presidente, que no va a afectar, que va a afectar básicamente que tienen la responsabilidad los que más tienen. Pero grabar, por ejemplo, el transporte de carga, eso sería horroroso. Un ejemplo de esas cosas que yo les denominé, que le denominé Reforma Papers, eso que circuló el fin de semana. Eso tiene que haberlo hecho, como decía Andrés Terrero, los partidos políticos de oposición, eso que circuló el fin de semana. Porque ningún gobierno, no este, no, ningún gobierno, pienso que en un momento como el actual, podría plantear como reforma fiscal eso que empezamos a ver en los medios y en las redes que tú mencionas. No, porque eso va en contra del que menos tiene y del que produce para sostener esta economía, que es la clase media. Así que la propuesta no, la mención que hace Hipólito Mejía sobre qué grabar, a mí me parece que puede ser esa una de las vías donde no se afecten a los que menos tienen. Bueno, eso es lo que habría que... Es una situación difícil para el gobierno, ¿sabes? Claro, y es un cargo político altísimo, cual que sea. Un costo político de bastante riesgo. Y tiene que hacerlo con una pinza, con pinzas, tener una buena política de comunicación y saber cuáles son los ceros que van a defender. Debe hacer un periplo todo el segmento de la sociedad. No va a encontrar el apoyo de todo el mundo. Los partidos de oposición no te la van a aprobar. Nunca te la van a aprobar. ¿No? Y es necesario porque el déficit que tenemos cada año va en crecimiento y hay que desmontar ese déficit, hay que desmontarlo. ¿Y cómo se hace? Bueno, reformando el esqueleto, el andamiaje, el mecanismo fiscal de República Dominicana. Si no, sería peor. Sería peor. Sí es. Señor, yo pienso que nosotros estamos en tiempo que no es nuestro. Vamos a ver.